Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Este tema viene a poner fin a el periodo que venimos analizando últimamente, que es la era de las catástrofes, que se inicia justamente con el comienzo del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, continúa con la Revolución Rusa, sigue con la crisis del 29 y ahora vamos a abordar este tema de la Segunda Guerra Mundial. Todo este proceso histórico ocupa la mitad del siglo XX. Entonces, para que no se haga muy largo el video, vamos a empezar con los antecedentes. Antes, si te gusta el contenido que se está generando, suscríbete al canal o dale like a este video. Entonces, empecemos con los antecedentes. Como antecedentes, nos parece importante remitirnos a 1919 y a la firma de ese fracasado Tratado de Versalles que busca la culpabilidad absoluta de Alemania, ese tratado que firman los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, recordemos sobre todo Francia, Reino Unido y Estados Unidos, y que van a buscar la reparación económica de los gastos de guerra y que la única culpable sea Alemania. Entonces, ese Tratado de Versalles, esa paz de Versalles, es una paz muy frágil que inicia un periodo de tensiones entre Francia y Alemania. A esas tensiones, que se extienden hasta 1924 aproximadamente, le sigue un periodo de paz relativa, de tensa paz, en donde hay un acercamiento, hay cambios de gobierno en Alemania, en el Reino Unido y en Francia, sobre todo el primer ministro Briand en Francia va a traer, que viene desde la izquierda, va a traer un acercamiento a Alemania con el nuevo canciller Stresemann y con el auspicio de Estados Unidos, sobre todo de su canciller Kellogg. Ahí está la firma del Tratado de Locarno entre Francia, Alemania y Bélgica para establecer ciertos límites, y sobre todo la Sociedad de Naciones, que empieza a configurar un periodo de relativa paz y estabilidad. Recordemos esa Sociedad de Naciones auspiciada por Wilson, que busca justamente la división de Europa y una nueva etapa, fracasada, ya veremos por qué. Este periodo se interrumpe abruptamente en 1929 con la crisis económica de 1929, la alteración de los circuitos comerciales, la alteración del sistema financiero y el surgimiento de nuevos gobiernos en Europa, sobre todo en Alemania y en Italia, esos gobiernos que van a ser caracterizados o identificados con el fascismo. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver es el fascismo, justamente, que para algunos no es solo una ideología ni es solo un tipo de gobierno. Hay mucho debate entre los historiadores, nos vamos a saltear esos debates en general, pero sí vamos a decir que en este video nos vamos a referir al fascismo en Italia y su expresión en Alemania, que es el nazismo. El contexto en el que surgen estos dos movimientos tiene que ver con la crisis de la democracia, la crisis de los valores de la democracia. Recordemos que ya el liberalismo viene perdiendo terreno, producto de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Rusa, de la crisis del 29, los valores del liberalismo que se habían constituido, sobre todo en la doble revolución burguesa del siglo XIX, empiezan a ser cuestionados en este periodo. La crisis económica, como acabamos de decir, acelera el proceso histórico de aparición del fascismo, y la revolución rusa, sobre todo en las clases medias europeas, el miedo a los bolcheviques, el miedo a la izquierda, genera este surgimiento de los movimientos fascistas, ¿no? Vamos a ver que la propaganda en este periodo va a ser de vital importancia, utilizada por el nazismo en este caso. Veíamos esto nos remite al video anterior, que tenía que ver con la crisis del 29, ¿no? La devaluación del marco y los niños jugando con fajos de marcos es una de las características en el contexto en el que surge Alemania. Y la persecución a los judíos, la culpabilidad de los judíos como el enemigo. En este caso vemos ahí una gráfica que en este sentido, la identificación de los judíos junto con la izquierda. Y avanzamos hacia las características del fascismo. Vamos a ver todas estas características, en algún punto es importante ir señalándolas rápidamente. Son movimientos antiliberales, es una ideología globalizadora en el sentido de que busca abarcar todos los aspectos de la vida del ser humano.
Básicamente plantea la sumisión del individuo al Estado, viene en contradicción con los principios del liberalismo, la existencia de un partido político único, de nuevo esa crítica a la democracia, a la participación democrática, la eliminación de la oposición, el monopolio de los medios de comunicación, el control absoluto de la economía, la planificación económica y la mitificación de los valores nacionales. Van a ser aspectos fundamentales de estos movimientos que para algunos van a ser denominados como totalitarismos, absolutismos o directamente dictaduras, ¿no? Vemos justamente la gráfica que es muy fuerte, la sumisión al líder, el líder carismático, la identificación de un enemigo, en este caso los judíos, la banca internacional. Vemos cómo se resaltan los valores característicos del alemán, en este caso de Alemania, pero en Italia es muy parecido, la laboriosidad, el trabajo duro y la juventud también como parte como un actor fundamental a quien apuntar, ¿no? La educación. Entonces estas son las características principales del fascismo, así en algún punto una revisión rápida de sus características de esta ideología, pero a la vez régimen político concreto. Visto esto, vamos ahora a la fragilidad de la paz, esa paz que habíamos hablado en el tema anterior, relativa. En primer lugar, la expansión alemana, ¿no? La expansión de Hitler entre el 37 y el 39, ese intento de unificación y de recuperar los terrenos que se habían sido perdidos, los territorios perdidos en la paz de Versalles, el pacto germano-soviético, hay una firma de un tratado, de un acuerdo con la Rusia de la Unión Soviética de Stalin, y por otro lado vamos viendo que va surgiendo en Asia-Pacífico un imperio japonés con características también autoritarias, con una militarización acelerada. Vamos a ver, estos son los territorios que va recuperando Alemania desde el 36 al 39. Vamos a ver cómo se van dibujando nuevos límites. La zona de los Sudetes va a ser una zona crítica, una zona que Alemania va a recuperar de Checoslovaquia y que provoca la reacción tímida de Francia y del Reino Unido, de Inglaterra, pero que termina en un acuerdo con Hitler. Ese es el acuerdo entre Stalin y Alemania. Y aquí vemos la expansión de Japón como simultáneamente a este proceso vemos un Japón que empieza por ocupar China, el norte de China, para extenderse a Filipinas, Indochina, Tailandia, Birmania, Sumatra, y va a buscar esa influencia en el Pacífico, tratando de disputarle el Pacífico sobre todo a Estados Unidos, que considera que es su principal zona de influencia. Así las cosas, ya podemos empezar a hablar del comienzo de la guerra, ese comienzo de la guerra que se inicia el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana a Polonia, esa invasión que es producto también del acuerdo que Alemania había establecido con la Unión Soviética. De hecho, se dividen entre la Unión Soviética y Alemania a Polonia en dos. Y vamos a ver para eso este mapa, cómo Alemania va incorporando territorios rápidamente, cómo el Tercer Reich, que es justamente el imperio alemán, empieza a generar con su aliada Italia una serie de anexiones y de acuerdos para buscar aliados. Y ya nos metemos en la guerra del Pacífico también, pero antes de eso vamos a hablar de la Blitzkrieg, que es un principio de la guerra relámpago, que va a utilizar en esta primera fase exitosa de la guerra para Alemania, entre el 39 y el 41. Esta guerra relámpago es irrumpir en el territorio enemigo, en la profundidad del territorio enemigo, la utilización de los blindados, no solo como era anteriormente como apoyo a la infantería, sino como un arma fundamental para avanzar rápidamente y ocupar territorios, grandes extensiones de territorio. Es una etapa entre el 39 y el 41 de grandes conquistas hacia Occidente, es decir, hacia Francia. Implica la toma de París, la caída de París,
la rendición de Francia, la expulsión de las tropas expedicionarias del Reino Unido que habían ido en socorro de Francia, con la famosa huida de Dunkerque, y a partir del 41 ya se empiezan a establecer nuevos frentes. Recordemos que tenemos en el 41, en diciembre del 41, el ataque japonés a Pearl Harbor, esa base en Hawái, que implica la entrada de Estados Unidos, que hasta el 41 se eh, había mantenido neutral a la guerra, o sea, en algún punto no había intervenido. El ataque japonés obliga a Alemania a intervenir y ahí sí tenemos nuevos frentes, eh, y vamos pasando de esa etapa de la Blitzkrieg o de la guerra relámpago a la etapa de la derrota alemana, que es entre el 43 y el 45. Vamos a ver que Alemania va a intentar su ofensiva en su famosa Operación Barbarroja, que es el intento de tomar la Unión Soviética, de llegar hasta Moscú. De nuevo se repite la historia aquí, como Napoleón, que había intentado tomar Rusia y que fracasa en ese intento, en parte por la resistencia del pueblo ruso, pero también en parte por las condiciones climáticas, el famoso factor climático, el general invierno, que frena el avance de, eh, de Napoleón y en el siglo XIX y de Hitler en el siglo XX. Entonces ya tenemos una Alemania combatiendo en muchos frentes, con la incorporación de Estados Unidos, que termina de inclinar la balanza a favor de los aliados, lo mismo que había pasado en la Primera Guerra. Recordemos que esos aliados empiezan ocupando África del Norte, se enfrentan ahí en África del Norte con las tropas de Rommel, para después avanzar hacia Italia y en un movimiento de pinzas cercar al Imperio Alemán desde Italia, perdón, y desde el norte con el famoso desembarco en Normandía el 6 de junio de 1944, un rápido avance de los aliados, la caída de la toma de Roma primero, después de París, y el avance definitivo hacia Berlín, lo que implica la caída de Hitler, la caída también obviamente antes de Mussolini, el fusilamiento de Mussolini por parte de los aliados y también el suicidio de Hitler, que termina de inclinar la balanza a favor de los aliados. Entonces, vamos a ver finalmente las consecuencias de esta guerra. En primer lugar, las destrucciones en términos de pérdidas de vidas humanas. Se calcula 50 millones de personas en el episodio más sangriento de la historia de la humanidad. El sufrimiento, la destrucción de ciudades, la persecución sistemática a algunos grupos de la población, como es el caso de los judíos. Esta es una foto de un campo de concentración en Auschwitz. Pero también los aliados, esto es un niño sobreviviente de las bombas de primero Hiroshima, después de Nagasaki, que Estados Unidos lanza y utiliza por primera vez la energía nuclear, las bombas nucleares, para frenar la guerra en el Pacífico. Recordemos que mientras ya había caído el Imperio Alemán, seguía resistiendo Japón, y Truman, presidente de Estados Unidos, toma la decisión de las bombas nucleares, que implican la matanza indiscriminada de civiles, 100.000 muertes en cuestión de minutos. Entonces, una de las consecuencias fundamentales es las destrucciones. En el aspecto político tenemos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, perdón, un nuevo mapa que se va a establecer, y el aspecto más importante de las relaciones internacionales es el surgimiento del mundo bipolar. Rápidamente estas dos potencias que habían sido aliadas, la Unión Soviética y Estados Unidos, habían sido aliadas para enfrentar al enemigo en común, que era la Alemania nazi, terminan claramente separándose y estableciendo este orden bipolar o este mundo bipolar, que se inicia en el 45 y da comienzo a esa nueva etapa que es
la Guerra Fría, que se va a conocer como la Guerra Fría, que es la división del mundo en zonas de intereses o zonas de influencias. Claramente Europa del Este va a quedar siendo una zona de influencia para la Unión Soviética, con Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria. Y el mundo libre, como se va a conocer también, a la zona de influencia de Estados Unidos, la alineación de estos países en la organización del Tratado del Atlántico Norte o la OTAN, que se va a enfrentar a al otro alineamiento de países que se va a conocer como el Pacto de Varsovia. Y en este sentido, la división de Alemania en dos directamente, la República Federal de Alemania, occidental capitalista, y la República Democrática Alemana, alineada a la Unión Soviética o como república satélite de la Unión Soviética. Entonces, en el aspecto político, esa es la consecuencia más importante, el mundo bipolar, pero también la conciencia de la necesidad de la estabilización, y para eso la voluntad de 50 países que se reúnen en San Francisco y crean las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que perdura hasta nuestros días y que se va a poner como principal objetivo el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y el respeto de los derechos. Va a surgir este concepto de derechos humanos a través de la firma de la Carta de los Derechos Humanos, justamente. Y en el aspecto económico, un periodo de enorme crecimiento, se conoce como la edad de oro del capitalismo, que se va a iniciar justamente en 1950 y que se va a extender por lo menos hasta la década del 70. Es un periodo en el aspecto económico que tiene que ver con la importancia de los países capitalistas de llegar a acuerdos, de estabilizar Europa, de establecer un plan de reconstrucción de Europa, que va a ser el Plan Marshall, que implican, entre otras cosas, la importancia de las relaciones internacionales como con su centro en las Naciones Unidas, estos inicios de las relaciones multilaterales y en algún punto esta idea de los países capitalistas de establecer un estado de bienestar que se oponga a la Unión Soviética como alternativa política, y es un estado en donde se empiezan a hacer ciertas concesiones, se toma conciencia de la necesidad de abandonar algunos principios del liberalismo. Por eso el estado de bienestar va a ser un estado más presente, o como se va a denominar en esa época, un capitalismo de rostro humano. Entonces, en este pantallazo muy rápido, que ya se hicieron 17 minutos, espero que les sirva y les haya gustado. Les agradezco que hayan visto hasta el final y, como les decía al principio, suscribirse y darle like. Muchas gracias.